Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Dios los bendiga, mis amados. Bueno, todo comienzo siempre pequeño. La palabra de Dios dice que aunque tu comienzo sea pequeño, tu próximo estado será mucho más grande. Amén. Lo importante es que estemos aquí con la visión de hacer la obra de Dios y de enfocarnos en lo que es la prioridad de Dios para estos tiempos, ganar almas. Independientemente de cuánta gente seamos, si estamos para trabajar, vamos a lograrlo. Para mí es un privilegio, una alegría estar con mi esposa y con mis pastores acá en esta gira que hemos hecho en las iglesias. Y sabemos que no ha sido casualidad, sino la mano de Dios que nos trajo para muchas cosas, porque tenemos un cuerpo de oración muy grande en la iglesia. Amén. Y aparte de eso, pues aprender mucho de la idiosincrasia de estos pueblos para trazar estrategias que sean efectivas para nuestra labor aquí en este continente. Así que, mi amado, lo bendigo en el nombre del Señor. Gracias, pastor. Lo felicito por estar acá y vamos adelante con el Señor, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Mi esposa que nos saluda ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, sabemos que algunos estaban esta mañana y algunos tenían trabajo y pues se fueron. Pero bueno, lo más importante que está el Señor en medio de nosotros. Amén. Dice el Salmo 119, versículo 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es tan rica, tan preciosa, que cuando uno la saborea y uno la encuentra, dice, hermano, que es más dulce pues que la miel? Amén. Y yo quiero tener el privilegio en esta noche de llamar a nuestro pastor, el reverendo, el apóstol Edwin Álvarez, que tiene pues una meditación con nosotros en esta noche. Pastor, bienvenido. Amén. Gracias, Pastor Miguel. Señor le bendiga a todos. Amén. ¿Cómo están esta noche? Bien, gloria. Bien. Es un gozo, una alegría poder compartir con ustedes y llegar a ver al Pastor Miguel después de más de un año y encontrar que la familia ha crecido espiritualmente en el servicio al Señor, en la obra de Dios, y que se esfuerzan por hacer la obra del Señor. Me acompaña esta noche mi esposa. La verdad que ella es un baluarte en la obra de Dios, en su fe, en su vida de oración, en su sacrificio, en su soporte. Y quisiera también que ella pasara acá. Ella tiene un aprecio muy especial por el pastor Miguel Ángel también, que estaba muy deseosa de estar acá. Así que nos gozamos y vamos a pedirle que nos dé un saludo también. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. La verdad que yo reconozco que mi hermano Miguel Ángel es un hombre de Dios y nos gozamos de estar aquí, de compartir con ustedes. Yo trataba de imaginarme estando aquí cuando entré a aquel aposento alto donde empezó la iglesia primitiva. Nosotros nos llevaron a Israel el año pasado al aposento alto. Creo que más o menos tiene este tamaño, ¿verdad? Más o menos. Pero la diferencia ocurrió cuando vino el Espíritu Santo. Amén. En ese primer momento sabemos que fueron llenos 120 y en pocos días, en un solo día, ese mismo día, se agregaron 3.000. Ya no había lugar donde pudieran estar esos 3.000. Y sabemos y oraremos, seguiremos haciéndolo, porque el Espíritu de Dios caiga sobre estas ciudades, estos pueblos. Él es el que convence al mundo de pecado, Amén, así es. de justicia y de juicio. Amén. Y creemos, estamos seguros que estamos en los últimos tiempos. Las señales son inequívocas
Y siempre que Dios ve un corazón rendido y humillado delante de Él, Dios lo pondrá en muy alto honor y honra. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga y de veras, pastor, que me comprometo a orar por usted y su familia, este trío maravilloso de música. Que el Señor les bendiga y que les abra puerta y que en verdad podamos creer, no importa cómo piensen las personas o las doctrinas o convicciones que tengan. Yo misma me convertí siendo católica, apostólica y romana. Y yo dije, jamás me voy a cambiar de iglesia. Porque es una fortaleza que el enemigo pone en la mente. Pero aquí estoy. Hoy día no solamente me cambié, sino que estoy sirviendo a Dios. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Que Dios le bendiga. Quiero meditar unos minutos en la palabra del Señor. ¿Tienen su Biblia? Amén. Amén. Si tienen su Biblia, vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Hechos capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Sí. Bien. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol para algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Amén. Padre, yo creo que así sucederá en Asturias, en España y en Europa, que por los milagros la gente maravillada creerá en tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí tenemos lo que puede llamarse el inicio de la obra misionera. Muchas Biblias, ustedes saben que los editores de la Biblia le colocan ciertos títulos a ciertos pasajes para que el lector entienda más o menos a qué se refiere lo que se está leyendo. Esa parte no es inspirada, esa parte es por el que edita la Biblia. Lo inspirado es los versículos, pero eso nos ayuda a entender. A ver qué dice la Biblia suya en el inicio del capítulo 13. Recuerda, esa parte no es inspirada, eso no es del Espíritu Santo, pero ayuda. A ver qué dice alguien que tenga. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Alguna otra Biblia tiene
Predicación en Chipre. Predicación en Chipre. ¿Otra Biblia tiene? Bueno, Bernabé y Saulo son encomendados. Bernabé y Pablo son encomendados. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Muy bien. Otra es una misión especial. Una misión especial. Muy bien. Eso es en realidad. Este pasaje que acabo de leer es el inicio de toda la obra misionera en toda la Biblia. De toda la obra misionera de Dios. Comenzó en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Pero aquí es donde comienza la obra misionera. Y bueno, el Señor me inspiró a meditar en esto por el gran paso que ha dado Miguel Ángel y toda esta familia que ustedes ven, de verdad valiosa, sacrificada, que aman al Señor. No es fácil dejar su tierra, sus costumbres, su trabajo, todas sus cosas, por venirse a un lugar tan distante, con un clima tan diferente al de nosotros. No es fácil. Pero aquí tenemos los principios que hacen la obra misionera del Señor. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y da el nombre de los que eran. Y miren que no eran muchos. Dice que estaba Manaén, estaba Lucio de Cirene, Manaén el hermanastro de Herodes, estaba Bernabé, estaba Saulo, estaba Níger. Níger significa que era una persona de color, era de África. Estaban ellos, eran los que dirigían la iglesia. Y mientras ministraban al Señor, el Espíritu Santo habló. Aquí tenemos el primer principio, mis amados hermanos. Esta fue una iglesia donde se rompieron las barreras. Diga, se rompen las barreras. Se rompen las barreras. Se rompen las barreras. Hasta este momento, usted lee la Biblia, el Evangelio como doctrina del Señor y la iglesia como pueblo de Dios nace entre los judíos. ¿Está conmigo? Bueno, voy a ver si nos acoplamos. El Evangelio, la obra del Señor nace entre los judíos. Es más, cuando Pedro va a predicar fuera de los judíos, porque el Espíritu Santo lo manda a la casa de un centurión romano, Pedro dice así: ustedes saben lo abominable que es para un judío juntarse con un gentil. Para los judíos, todos los que no son judíos somos gentiles. Y la iglesia, toda era judía. Pedro era judío, Pablo era judío, todos los apóstoles eran judíos. Y dice que cuando vino la persecución, dice el capítulo 11, los discípulos a donde iban solo le predicaban a los judíos. ¿A dónde quiero llevarles? Esa iglesia judía, a pesar de que amaba a Dios, de que tenía el Espíritu Santo, era una iglesia que tenía una barrera. La barrera de los prejuicios, la barrera religiosa, la barrera de la etnia. Pero Dios levanta una iglesia para romper barreras. Amén. Dígame un amén. Dios levanta una iglesia para romper barreras. Y en esta iglesia de Antioquía, dice, se unieron. Esa iglesia no se sabe exactamente cómo se fundó, sino que en la persecución, en los tiempos en que los cristianos fueron perseguidos de Jerusalén, llegaron allá y comenzaron a predicar. Y allí se rompió esa barrera y los judíos y los gentiles y los no judíos se unieron todos en la iglesia. Por eso es que tenemos negros, a Níger, tenemos a gente de alta alcurnia como el hermano de Herodes, tenemos a un religioso tan religioso como Pablo. Entonces tenemos eso, pero dice que allí en esa iglesia por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. No fue en Jerusalén, no fue en la iglesia de los judíos, fue en esa iglesia que logró romper las barreras. Dios levanta un pueblo para romper barreras. Y no importa qué barrera sea, que tengamos que venir de América Latina,
que nos llamen salvacuatro, que nos digan esto, que no tenemos dinero, que somos de la sociedad de la parte baja, que somos gente inculta, que no nos aceptan, no importa. Dios nos ha levantado para romper toda barrera. Ese es el poder que tiene la iglesia, y la iglesia que se va a establecer tiene que tener este principio. Dios nos ha enviado para romper barreras, para quitar límites. Para el Señor nada es imposible. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener. No importa cuántos siglos ha dominado una religión, cuántos prejuicios han habido. En mi país hubo una época en que los cristianos fueron perseguidos. Hubo una época en que los hermanos de la iglesia no los podían enterrar en los cementerios porque no eran de la religión oficial. Nosotros hubo una época en que no se nos daba permiso, no podíamos tener programas de radio, ni imagínense de televisión, no podíamos tener acceso a comprar una propiedad. Toda era barrera y prejuicio y limitación. Hoy eso se terminó, se rompió. Y un día viene la gracia de Dios sobre España y eso se va a terminar también. Tenemos que levantar un pueblo que le crea a Dios y que esté firme, que Dios rompe barreras, elimina prejuicios y va por encima de todo lo que nosotros impongamos para establecer su reino en esta tierra. Amén. Y Dios lo hace con 2, con 3, con 5, con 10, con 10,000, no importa. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Entonces, el primer principio es este, pues. Una iglesia que se levanta para romper barreras. Gloria al Señor. Amén. Y así somos nosotros. Dios nos ha levantado para romper toda barrera en el nombre del Señor. El segundo principio dice que esta iglesia tenía pastores y dice, ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Una iglesia que va con una visión de alcanzar el mundo tiene que ser una iglesia como esta. Una iglesia que ministra al Señor y ayuna. La palabra ministrar que se usa allí en el griego es la palabra liturgeo, de donde viene liturgia. Era lo que hacían los sacerdotes del templo. Y estos hermanos tenían una reunión exclusiva para ministrar al Señor y tenían reuniones especiales para ayunar. Y yo les digo a ustedes, yo lo digo porque así comenzamos nosotros. Por la gracia de Dios, pues nosotros somos hoy, por la gracia de Dios, pues el hermano le puede decir, si hay un coliseo de 10,000 personas, lo llenamos. Si hay un estadio de más de 30,000 personas, lo llenamos. Amén. Solo la iglesia. Los domingos tenemos 3 reuniones en la mañana y cada reunión hay más de por lo menos 5,000 personas. Pero ¿cómo comenzamos nosotros? Comenzamos así, ministrando al Señor y ayunando. Nuestras primeras reuniones no teníamos, era solo aplaudir. Gracias a Dios ustedes tienen un buen músico, tremenda guitarra. Y yo no conocía su talento, hermano. Usted fue tan callada en la iglesia siempre, pero canta tan hermoso, tan lindo. Y la niña tiene una voz que, cuidado, la contratan acá en España, porque tiene un talento maravilloso. Pero nosotros comenzamos al aire libre, ahí nada más. Demos gracias al Señor y así comenzamos. Pero ministrando al Señor. Y proclamamos ayuno. Y ayunamos. Y gloria al Señor. Hoy tengo pues unas libras de más y todo eso, pero en aquellos días yo me paraba así y la cámara no me podía tomar. Pero el ayuno y la oración es lo que sostiene la iglesia. Amén. La Biblia dice que Jesús, antes de iniciar su ministerio, se fue 40 días al desierto para estar en oración y en ayuno. La Biblia dice que Jesús, antes de tomar su discípulo, el Hijo de Dios, el que sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes serían sus discípulos, Lucas 6:12 dice, pasó toda la noche orando a Dios.
Marcos 1:35 dice que el Señor se levantaba muy de mañana y se iba al desierto y allí oraba. La iglesia de Jerusalén dice la de la oración. La iglesia se reunía para orar. Miren, yo he estado en Corea, donde hay una iglesia que usted no puede imaginar. Usted no la puede imaginar. Una iglesia más de 800,000 miembros. Tienen reunión los domingos. La primera reunión comienza a las 5 de la mañana, otra a las 7, otra a las 9, otra a las 11, otra a las 1 de la tarde, otra a las 3, otra a las 5, otra a las 7 de la noche. Y en cada reunión 60,000 personas. Gloria a Dios. En cada reunión. Y tienen una montaña solo para orar. Y usted va a la montaña y encuentra 3,000, 4,000 personas orando día y noche. ¿Qué hizo grande a esta iglesia? Este principio, buscar al Señor en oración y en ayuno. Y yo quiero animarles, mis amados hermanos, a que derramen su corazón delante de Dios. Dios no nos ha llamado al fracaso. Dios no llamó a nadie al fracaso. Dios nos llamó a la conquista. Amén. Mire, ¿qué hace esto? ¿Por qué una iglesia rompe barreras? Una iglesia rompe barreras no solamente porque ora, sino porque tiene una revelación de la palabra de Dios. Lamentablemente, la iglesia de Jerusalén no entendió la misión que Dios les había dado. Y aunque era una iglesia rica en milagros y hermosa en el amor, una iglesia que le daba a las viudas, a los necesitados, no entendió que el evangelio era para todo el mundo y permitió que una barrera religiosa y cultural la dominara. Pero Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ellos no entendieron eso. Ellos entendieron porque de tal manera amó Dios a los judíos. Cuando María Magdalena quebró el frasco de alabastro y lo regó sobre el Señor Jesucristo, dijo, porque la reprendieron. Judas dijo, qué desperdicio. Esto se pudo haber vendido y habérsele dado a los pobres. Jesús dijo, ella ha hecho una buena obra. Porque donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, se contará lo que está hecho. Ya Jesús estaba diciendo, este evangelio se va a predicar en todo el mundo. En la Santa Cena dijo, este es el pacto, es la sangre del pacto que por todos es derramada. Cuando resucitó dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ellos no entendieron eso. Ellos se centraron en lo que habían entendido, que el pueblo judío era el pueblo de Dios, era el pueblo de Moisés, era el pueblo de la palabra, era el pueblo que había sido escogido, y no entendieron que Dios había hecho un nuevo campo, una nueva apertura, que Dios había entrado a una nueva etapa, que Jesucristo había derramado su sangre por todo pueblo, todo linaje, toda lengua, toda nación. Pero ahora que esta iglesia está orando, esa realidad viene a ellos y ellos sí entienden, en Antioquía sí entienden. Y yo quiero decirles que se preparen, porque esta familia Félix no estará aquí para toda la vida, no estará aquí por un tiempo extremadamente prolongado, porque esta es una familia misionera que el Señor envió para levantar una obra aquí en Mieres, pero no para morir en Mieres. Aquí se levantará una obra y ellos serán llevados a otro lugar de España y la obra aquí quedará firme y sólida y establecida. Los pastores, los siervos del Señor, para la gloria de Dios, porque a eso los llamó el Señor. Ustedes los amarán y les darán el corazón, pero tendrán que también un día desprenderse de esto para saber que ellos han sido enviados no solamente para conquistar sus almas, sino para hacer una bendición para toda España e incluso para toda Europa. Y eso dice que ellos ministraban al Señor y ayunaban. Ahora, cuando el Espíritu Santo llama a Bernabé y a Saulo,
cuando la iglesia los envía, dice, los envían otra vez orando y ayunando. Yo, perdonen esto, ¿no? Yo estoy conversando. Yo vi un letrero aquí afuera que dice Iglesia Evangélica. Yo le cambiaría ese nombre. Yo le pondría Casa de Dios o Centro para la Familia o algo que invite a la gente y no que crea una barrera, no que crea algo que, bueno, yo no soy evangélico, ¿qué voy a hacer yo ahí? ¿Para qué me voy a meter ahí si yo no soy evangélico? Sino crear algo. Y Dios en oración les dará un nombre bonito, adecuado, se lo digo en el nombre del Señor, les dará un nombre que atraerá a la gente, aleluya, y por esa puerta entrarán hombres, mujeres, niños, jóvenes, se encontrará la familia entera, en el nombre del Señor, para la gloria de Dios, aleluya. Y aquí se levantará un centro para levantar manos santas. Como leía el pastor, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, bendito sea el Señor. Y Dios nos permitirá regresar algún día a este lugar, para ver este lugar lleno, bendito sea el Señor, con gente de pie afuera. Aleluya. Para orar por la nueva familia que quedará aquí, para llevar adelante esta obra, porque Dios le llevará a los pastores a otro lugar. Ahora, tenemos pues el primer principio, una iglesia que rompe barreras. Segundo principio, una iglesia que ministra a Dios y ayuna. Tercer principio, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Aleluya. Dígame amén. Amén. Una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. El profeta dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Antes de ir al cielo, Jesucristo, cuando los mandó a predicar por todo el mundo, el Señor les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para eso viene el Espíritu Santo. Ahora, la obra del Espíritu Santo es tan amplia y tan completa y tan profunda, pero una cosa tiene que tener Miguel seguro. A mí me envió aquí el Espíritu Santo. A mí me sostendrá aquí el Espíritu Santo. Yo necesito al Espíritu Santo. Y hermanos, los que están aquí, animen a los demás a orar por las calles de Mieres, literalmente caminando por las calles. Señor, manda tu Espíritu Santo a esta ciudad. A pararse frente a las plazas, Señor, manda tu Espíritu Santo. A detenerse frente a los edificios y las viviendas, Señor, manda tu Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Mire en el pasaje la cantidad de veces que se menciona al Espíritu Santo. En el versículo 2 dice, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. En el versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que aparta, el Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que separa. Bendito sea Dios. Es el Espíritu Santo el que produce el llamado. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia de quien tiene misericordia. Hay muchos otros lugares donde esta familia pudiera estar, muchos otros lugares en el mundo, pero es una obra del Espíritu Santo. Mamita, a ti te escogió el Espíritu Santo. Yo sé que para ti no ha sido fácil, que tienes limitaciones, que hay deseos en tu corazón, que hay cosas que tú quisieras también disfrutar y tener que no se puede, porque hay limitaciones por causa de la obra del Señor. Pero el Espíritu de Dios está sobre ti y te ha escogido y te guardará y te sostendrá y te llevará y secará tus lágrimas y dará vigor a tus huesos y te dará la capacidad de mirar el futuro y de entender lo que no puedes entender, de adaptarte
de lo que no puedes adaptarte y aún de superar a aquellos que tienen más ventaja que tú, que fueron mejor preparados, mejor entrenados para la escuela y para el estudio que tú, y llegarás adelante con el primer lugar. El Espíritu Santo es el que escoge, pero luego dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que envía. Es cierto, el pastor habló con nosotros, nos dio su sueño. Nosotros vinimos a Europa, fuimos a Bélgica, lo mandamos a Francia, pero bueno, aquí llegó. Nosotros no lo mandamos, lo mandó el Espíritu Santo. Amén. Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no manda a nadie al fracaso, ni a la derrota. No manda a nadie para regresar con vergüenza al lugar de donde salió. El Espíritu Santo envía para traer victoria y bendición. Amén. Y luego usted va a ver que según este pasaje, cuando llegaron atravesaron toda la isla de Chipre, llegaron a Salamina, llegaron a un lugar llamado Pafos. Allí había el jefe de la isla, la autoridad romana de la isla, el procónsul Sergio Pablo, deseaba oír la palabra, pero había alguien que se le oponía. Siempre que hay un pueblo que quiere oír la palabra, también hay alguien que se opone. Pero me gusta lo que dice. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, se levantó y reprendió al mago a Bar Jesús, a Elimas. Dice que el hombre quedó ciego, dice, no podía ver. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno Sí. del Espíritu Santo, fijado en los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. Dice que sobre este hombre cayeron oscuridad y tinieblas, perdió la vista. Y por haber sucedido eso, entonces el procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es el Espíritu Santo el que separa y llama. Es el Espíritu Santo el que envía y es el Espíritu Santo el que capacita, el que respalda. Es el Espíritu Santo el que da la unción para poder llevar la obra del Señor. Aleluya. Yo tampoco sabía que Miguelito era músico. Pues nunca lo vi tocar en Panamá, pero qué hermoso. Qué bendición. Es el Espíritu Santo, hijo. Métete con el Espíritu Santo. Aleluya. Y Él te dará canciones y te dará melodías. Aleluya. Métase con el Espíritu Santo y usted verá que Dios sanará a los enfermos, tocará la vida, libertará a los oprimidos en el nombre del Señor. Así que tenemos tres principios. Una iglesia que rompe barreras, que no tiene límites, que le puede creer a Dios para lo imposible. Una iglesia que ministra y ayuna. Y una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo 5, dice, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. El cuarto principio de este movimiento misionero es nuestro mensaje. Dice que llegados allí pues, al lugar, anunciaban la palabra de Dios. Mis hermanos, esto es sencillo. Usted habrá escuchado esto 1000 veces, pero yo se lo vuelvo a decir. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El cielo pasará y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Métase esta palabra en el corazón y comparta la palabra. Anuncie la palabra. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medite la palabra del Señor. Busque la palabra de Dios. Utilice la palabra de Dios en todo momento de su vida. Ore
conforme a la palabra del Señor. Crea la palabra de Dios. Aplique la palabra de Dios. Y la palabra del Señor, dijo Jesús, dijo el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La Biblia dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hoy tenemos muchos libros y muchas ayudas y gloria a Dios. Y tenemos internet y podemos entrar en las bibliotecas más grandes, pero nada de eso sustituye a la palabra. Aleluya. De Dios. Que la gente venga aquí a encontrar palabra. Hay algo que no van a encontrar en ninguna universidad del mundo, que no van a encontrar en los púlpitos religiosos, que no van a encontrar en las procesiones ni en las ceremonias religiosas, que solo la van a encontrar en la boca de un siervo ungido de Dios que tiene palabra de Dios para ellos. Dice que la palabra del Señor es martillo que quebranta la roca, y esta roca, esta peña de Asturias se quebrantará. La información que yo tengo es que de toda España, de todo el territorio español, la parte menos evangelizada de España es Asturias. Pues aquí llegamos con la palabra y esta peña se quebrantará en el nombre del Señor. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Anuncie la palabra. Y yo le estoy diciendo a Miguel, pues hay que buscar de alguna manera de meterse en la radio y más adelante meterse en la televisión. Dios abrirá puertas, porque esta palabra tiene que llegar al corazón. Nosotros venimos de Madrid, donde el Señor nos ha dado la gracia de establecer un canal de televisión. Y aquí están dos hermanos que vienen de la iglesia de Madrid, y ellos les podrán decir la cantidad de testimonios de gente en su casa, en el lugar donde están, en el hospital algunos, que por ver la televisión recibieron la palabra de Dios y les transformó la vida, les cambió inmediatamente, les hizo una persona nueva, porque hay poder en la palabra del Señor. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra la que hace discípulos. Es la palabra la que instruye, la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es la palabra la que da fe. Y finalmente, una iglesia pues que rompe barreras, una iglesia que ministra al Señor y ayuna, una iglesia donde se mueve el Espíritu Santo, una iglesia que le da prioridad a la palabra, que anuncia, dice la palabra del Señor, y finalmente una iglesia con poder, una iglesia donde hay manifestaciones, una iglesia donde hay milagros. La obra de Dios se establece con milagros. Y cuando Pablo y Bernabé llegaron a esta isla, a Chipre, y el procónsul, el jefe romano, quería oír la palabra, pero Elimas le resistía, el mago se le oponía. Entonces Pablo reprende al mago, y al hablarle Pablo le dice: enemigo de toda justicia, hijo del diablo, no se estará de trastornar los caminos rectos del Señor. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y buscaba alrededor ciego quien le condujese de la mano. Cuando el procónsul vio eso, dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El viernes estábamos en Parla, en Madrid, y le tocaba ministrar, le tocó predicar al obispo, y él habló, y en su mensaje, no sé por qué tocó eso, porque la verdad es que no tenía que ver mucho con el mensaje, pero habló de un brujo y la brujería, y cómo Dios ataba a los brujos y la brujería, y dio el testimonio de una bruja, etcétera, y del brujo allá en Panamá, y cómo había sucedido con la iglesia y cómo Dios había trastornado. Y resulta que había un brujo ahí en el servicio. O sea, qué tremendo, ¿no? Y entonces él no sabía, yo no sabía, nadie sabía, pero algunos hermanitos pocos sí sabían que allá estaba el brujo. Y la obra que Dios hizo esa misma noche, y cómo
Eso es lo que convence a la gente. Porque los demás que estaban allí dijeron, ¿cómo puede saber este hombre esto? ¿Cómo es esto? Bueno, Dios se mueve con milagros, hermanos. Dios se mueve con milagros. Y el desempleo que hay en España, la gente que se está regresando a sus países, en la iglesia de Madrid, en la iglesia que tenemos en Madrid, no hay desempleo. Gloria a Dios, así es. Los hermanos que están allí están trabajando todos. Dios es un Dios de milagros, que abre puertas de todas maneras, de todas formas. Que no solamente los milagros son de sanidad, son de liberación, son de provisión. Ángeles que aparecen, Dios que habla en sueños. Mi hija tiene una carga, por ejemplo, por los musulmanes y por ese tipo de gente ya ha orado y ha visto cómo se le ha aparecido el Señor en sueños a los musulmanes, y es la única manera que se han entregado al Señor. Donde hay milagros, nadie puede contradecir el poder de Dios. Así es. Usted podrá contradecir lo que uno dice, lo que uno habla, pero esa evidencia, cuando este hombre vio, cuando el procónsul vio a este que se oponía, ciego, el que se llamaba el poderoso, ciego y buscando que uno ayudara, dice, aquí no hay otra, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Sí, Señor. Yo mismo sirvo al Señor. Yo no creía en Dios ni estas cosas, pero si no es por una enfermedad, y en mi urgencia, en mi necesidad, busqué al Señor y Él me sanó. Y yo hice un pacto con Él: Señor, si tú me sanas, yo te serviré el resto de mi vida. Y aquí estoy. Antes de salir para acá, el último domingo, hicimos un evento que nosotros llamamos Festinuevos. Tuvimos 2 sesiones de Festinuevos. En cada sesión hubo más de 1000 personas nuevas que llegaron por primera vez a la iglesia. Amén. ¿Y qué fue lo que más nos tocó? Los milagros, las sanidades, la obra que Dios hace. Y el Señor ha enviado a esta familia aquí y los ha unido a ustedes para que ustedes sean testigos de milagros en el nombre del Señor. Amén. Que vean milagros, porque eso es lo que hará que la obra del Señor siga adelante. Vamos a orar en este momento. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios del cielo. Gloria a Gracias, Dios. Padre. Te alabo, Gracias al Rey. Señor. Te bendigo, Señor. Gloria a Dios. Doy Vamos a gracias, ministrar al Padre. Señor. Oh, gracias. Como dice que ministraban al Señor y ayunaban. Aleluya. Levante sus manos allí un segundo al cielo. Señor, derriba las barreras, Padre. Quiebra los muros, Padre celestial. Destruye las estructuras que Satanás ha levantado. Derriba las barreras de la idolatría, de la religión, de los prejuicios, Padre. Ama por barosa, levanta, Señor, un pueblo aquí que quiera ministrar a Dios y ayudar. Padre celestial, que establezca el reino de Dios con poder. Iria Ramakanda Rianda la Masaya. Orre Mekenda Rila Mastocorri Anda la Masaya. Ama Marosa la Masaya. Iria la Manda el Espíritu Santo, hermano. Manda el Espíritu Santo. Manda un avivamiento. Manda el Espíritu Santo. Corrianda carrea la masaya, la corrianda la masaya. Aleluya. Vamos a hacer algo, mire. Le voy a pedir al pastor Miguel y a su familia, venga Anita, Miguelito, que se unen aquí los 4. Todos los demás vamos a orar. Voy a pedir al pastor Alejandro, que viene de Madrid, que venga allá con una oración con mis hermanos. El pastor Alejandro también es misionero, él es de Colombia, ha venido acá. Aleluya. Gloria al Señor.
Gracias. Te damos la gloria, la honra y la gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, que le llene de tu poder, Señor. Que le des cada día más sabiduría, Señor. Que le des estrategia, Señor, para tocar los corazones, Señor, de todos los asturianos, Padre. Que tu gracia y tu poder estén depositados en su vida, Señor. Destruimos su necesidad. Destruimos todo aquello que no es Padre, llénanos del Espíritu Santo. Señor, que tú te moverás, Señor, y que en este lugar quede establecido el sello de tu poder, de tu gloria, el sello de tu Espíritu Santo, que todas las personas que se alimenten por este lugar, que todas las personas que conocen de ti, Señor, sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo, que su Padre mismo, Señor, Aleluya. Gloria al Señor. Yo pido a los otros hermanos, a hermanitas, a los hermanos, vengan acá también para orar por ustedes. Vamos a orar por un milagro que ustedes necesiten. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Te adoramos, Rey de la Gloria. Aleluya. Amén, amén. Te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pablo. Oh, qué bueno. Vamos a orar por ustedes. Amén. Aleluya. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, si hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la promesa y esa es la realidad, Padre celestial. Si algo pidieres a mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en los hijos. La oración eficaz del justo puede mucho. Y anda la masota, y anda limanda, racalabastoria, anda la masaya. Rama limando custodia. Padre, cada uno de los que están aquí necesita un milagro. Un milagro de sanidad, un milagro de liberación, un milagro financiero, un milagro de respuesta del cielo, un milagro en la familia. Tú sabes en qué área, Padre celestial. Tú eres el Dios de milagros, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira esta niña, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Revélate a su corazón. Revélate al Espíritu Santo. Rompe barreras, Padre. Dale fe para creer, Padre. Aleluya. Bendice este pequeño, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Jehová, los ejércitos, prepara quien va a suceder al pastor Miguel Ángel para el año, el día que le corresponda, Padre. Aquí quiere una congregación sólida, estable, un centro lleno de almas para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre celestial. Aleluya. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos. Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España,
Te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.